Siguió una situación confusa en que los conquistadores se destrozaron entre sí. Almagro fue hecho prisionero en 1538 y Hernando Pizarro le hizo dar garrote. Entonces sus familiares y partidarios procuraron vengarlo. En 1541 consiguieron introducirse en su casa algunos conspiradores, y aunque el conquistador se defendió con denuedo y bravura, sucumbió ante el número y cayó con el cuello atravesado. Antes de entregar su alma, pudo trazar con el dedo una cruz en las baldosas con su propia sangre. Las aventuras de Pizarro y de sus compañeros culminan la época de las conquistas en la historia de la colonización española en América. Luego fueron pacificados los territorios recientemente descubiertos, organizándose el gobierno y la administración. Se excavaron minas y afluyeron a Europa metales preciosos en cantidad cada vez mayor, y se introdujeron en el viejo mundo nuevos productos agrícolas, como el maíz, la patata, el cacao y el tabaco. Conquistadores habían enviado a España tan inmensos recursos que durante algún tiempo mantuvo su hegemonía como potencia europea, pero los tesoros de América no habían de proporcionar mayor bienestar a los españoles, como más tarde veremos. Otros descubrimientos y exploraciones. La carrera hacia el sur. En el mismo año en que se iniciaba el siglo XVI, Álvarez Cabral, navegante enviado a la India por el rey portugués Manuel el Afortunado, se desvió de la ruta africana, intencionadamente, según se cree, y llegó al Brasil, donde fundó una colonia que con el tiempo sería la base de la expansión portuguesa en aquel inmenso territorio. Todo ello constituyó motivo de alarma para los reyes católicos. Años más tarde, 1514, el rey Fernando de Aragón firmó unas capitulaciones con Juan Díaz de Solís, piloto mayor de la Casa de Contratación de las Indias, a fin de buscar un paso que condujera al Mar del Sur, que acababa de descubrir a la sazón Núñez de Balboa. La expedición, compuesta de 3 carabelas, salió de Sanlúcar de Barrameda a primeros de octubre de 1515. Después de avistar la costa brasileña por el cabo de San Roque, siguió rumbo al sur y llegó a unas aguas que, por ser espaciosas y no saladas, llamaron Mar Dulce o Río de Solís, actual Río de la Plata. Con una de las carabelas costeó Solís la orilla septentrional del mismo y arribó a una isla que llamó de Martín García, de donde pasó a la costa próxima en un bote pequeño, acompañado de algunos oficiales y marineros. Los indios habitantes de aquellas comarcas le prepararon una emboscada, y Solís pereció con todos sus compañeros, a excepción de un grumete. Los cadáveres de los infortunados exploradores fueron devorados por los indígenas. Parte de la maltrecha expedición pudo regresar a España en 1516. Una de las 3 carabelas de la flotilla de Solís naufragó en el mismo río. Sus tripulantes pudieron incorporarse a una tribu menos feroz, donde les aseguraron que en un país remoto, hacia Poniente, probablemente el actual Potosí, había una tierra abundantísima en oro y plata. Uno de los náufragos, Alejo García, se propuso llegar a ella con algunos compañeros y numerosos indios auxiliares. Pasó por tierras del Chaco y entró en el país de las Charcas, próximo al Perú. Memorable expedición por ser la primera que llegaba a tierras peruanas partiendo del litoral atlántico. De ahí regresó al territorio del actual Paraguay. Aquí fue asesinado por los guaraníes. Unos 20 años más tarde, 1534, el emperador Carlos V concedió al adelantado Pedro de Mendoza la conquista y población del Río de la Plata. En 1536, dicho adelantado fundaba la villa o poblado de Santa María del Buen Aire, llamada también Nuestra Señora de Buenos Aires, y enviaba a uno de sus hombres, Juan de Ayolas, al río Paraná en busca de provisiones y de comunicación por tierra con las regiones del Perú, así como de noticias acerca de las supuestas riquezas del interior. Cumplida su misión, Ayolas fue asesinado por los indígenas al regreso de su viaje. Anteriormente, Ayolas había construido un fuerte llamado de la Asunción, por haber sido fundado en dicha festividad, 15 de agosto de 1537, origen de la posterior ciudad de este nombre. Sin embargo, Mendoza y sus hombres, contrariados por las dificultades que ofrecía la colonización en el Río de la Plata, en territorios a la sazón tan inhóspitos, decidieron abandonarlos y regresar a España. La fundación definitiva de Buenos Aires se llevaría a cabo bastantes años más tarde, en junio de 1580, por Juan de Garay, precisamente gracias a los colonos que pudieron permanecer en Asunción y conservar el fuerte allí fundado. Entre el trópico y los desiertos. En 1513 zarpaba de la isla de Puerto Rico una expedición naval mandada por su gobernador, Ponce de León, que tocó en algunas islas del archipiélago de las Bahamas y llegó a una tierra cubierta de exuberante vegetación. Por ello, y por ser festividad de Pascua, fue designada con el nombre de Florida. Ponce de León no iba en busca de riquezas, sino de una fabulosa y legendaria fuente de la eterna juventud,
cuyas aguas decían poseer la virtud de impedir o retrasar indefinidamente la ancianidad, y que naturalmente no halló por parte alguna. La actitud hostil de los indígenas de la península se hizo aún más ostensible en una segunda expedición, realizada en 1521, en la que Ponce quedó gravemente herido. Regresaron entonces los expedicionarios a Cuba y allí vio su jefe. Pánfilo de Narváez, el mismo que intentara en vano apresar a Hernán Cortés en México, decidió emprender una expedición al litoral del Golfo de México. Partió de Sanlúcar en 1526 con 5 naves y 300 hombres. Muchos de estos se quedaron en la isla de Santo Domingo, pero Narváez pudo reorganizar su equipo y llegar a la bahía de Tampa, situada al oeste de la península de Florida. Rechazado por los indios timucuanos, tuvo que reembarcar y seguir costeando, pero los temporales hicieron naufragar sus embarcaciones. Pánfilo de Narváez pereció miserablemente. Uno de sus compañeros, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, logró arribar después de penosa travesía a una isla de la costa de Texas, donde el hambre hizo sucumbir a la mayoría de sus compañeros, que llegaron a devorarse unos a otros. Cabeza de Vaca pasó después a tierra continental y permaneció durante muchos años entre los indígenas, viviendo como ellos en plena miseria. Como proezas de resistencia física, las jornadas de estos olvidados héroes puede afirmarse con toda seguridad que no tienen paralelo en la historia. Fueron las marchas más estupendas que ha podido realizar hombre alguno. Cabeza de Vaca fue realmente el primer europeo que penetró en lo que era entonces el oscuro continente de Norteamérica, como fue el primero que lo cruzó siglos antes que otro cualquiera. Sus 9 años de marcha a pie, sin armas, desnudo, hambriento, entre fieras y hombres más fieros todavía, sin otra escolta que 3 camaradas tan malhadados como él, ofrecieron al mundo la primera visión de los actuales Estados Unidos. No había entonces un hombre blanco en América más al norte de la mitad de México, ni se había internado ninguno en este desierto continental. Cabeza de Vaca pudo sobrevivir gracias a que estos lo consideraban chamán, curandero o brujo, y así siguió la ruta del oeste, orientándose siempre por la puesta del sol, desde el Golfo de México y a través de países desiertos hasta Tierra del Pacífico, 1536. Al fin, por los valles de Sonora y Culiacán, pudo llegar a la capital mexicana, de donde regresó a España. Los relatos de Cabeza de Vaca, exaltados por la fantasía de quienes creían que por aquellas comarcas podrían hallarse abundantes riquezas, promovieron 2 expediciones más, la de Fray Marcos de Niza y la de Vázquez Coronado, en busca de 7 ciudades fabulosas que no aparecieron por ningún lado. Fray Marcos llegó por Arizona hasta la región de los actuales pueblos Zuni, donde creyó ver la fantástica ciudad de Cibola. Por su parte, Vázquez Coronado llegó en 1540 al país que llamaba de Quivira, actual estado de Kansas. En este viaje se descubrió por vez primera el Gran Cañón del río Colorado. Esta expedición tiene suma importancia en la historia de la geografía americana por la enorme extensión del territorio que se descubrió en el suroeste de los actuales Estados Unidos. Para completar aún más estos descubrimientos, casi al propio tiempo que los anteriores, 1539-1540, se emprendió otra expedición a través de los territorios al norte del Golfo de México, dirigida por Hernando de Soto, quien desde la bahía de Tampa recorrió los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina septentrional y meridional, Alabama y Arkansas, casi siempre hostilizado por los indígenas. Quedó defraudado en sus esperanzas de hallar países rebosantes de riquezas y pereció víctima de las fiebres, junto a uno de los afluentes del río Mississippi, que había descubierto y en cuyo cauce fue sepultado dentro del tronco vacío de un árbol. Del mando de la expedición se hizo cargo el oficial Luis de Moscoso, que descendió por el Mississippi en bergantines improvisados por sus propios soldados, que después de muchas penalidades lograron llegar a Nueva España. Cabeza de Vaca volvió a aparecer en la escena del Nuevo Mundo, esta vez en tierras de América Meridional. Partió de España en 1540, nombrado gobernador y capitán general de los territorios de Plata. Tras muchas vicisitudes pudo llegar al fuerte de Asunción en 1542. Allá se granjeó la amistad de los indios guaraníes, con los cuales emprendió algunas expediciones. Al año siguiente hubo de sofocar una insurrección de sus propios soldados, quienes lo acusaban de tener excesivas consideraciones hacia los indígenas. En 1544 fue privado del mando por los colonos, que eligieron a un antiguo expedicionario, Martínez de Irala, en su lugar. Cabeza de Vaca, uno de los que en la historia del hombre más territorios recorrieran, a pie casi siempre,
descubridor de la cuenca del río Iguazú en la confluencia de las actuales fronteras de Paraguay, Brasil y Argentina, y el primero que atravesara de parte a parte la América septentrional desde el Atlántico al Pacífico, fue al fin conducido a España, en donde sufrió pena de destierro. Irala fue nombrado definitivamente gobernador de los territorios del Río de la Plata y en 1555 por Carlos V, precisamente en el mismo año de la abdicación del emperador. Tierra firme y el país de los chibchas. En su tercer viaje, 1498, Colón había llegado a la costa de la actual República de Venezuela, descubriendo la desembocadura del Orinoco y en consecuencia el continente sudamericano. Al año siguiente, el cosmógrafo Juan de la Cosa, autor del primer mapa del Nuevo Mundo, y el capitán Alonso de Ojeda costearon el mismo litoral. Ojeda fue el primero en sugerir un nombre para dicho territorio, el de Venezuela o Venecia Pequeña, sin duda por haber observado la existencia de algunos poblados palafíticos que le daban una remota semejanza con aquella famosa ciudad del Adriático. No obstante, prevaleció durante mucho tiempo el nombre de Tierra Firme, asignado a dicho país sudamericano. El emperador Carlos V, que siempre andaba acosado por problemas financieros, otorgó en 1517 a los Belzer, banqueros de Augsburgo, de quienes tomara considerables cantidades a préstamo, una concesión para explotar y colonizar una parte del territorio de la actual Venezuela. De 1529 a 1540, los escasos agentes y colonos alemanes que se establecieron allí, entre ellos Jorge de Spira y Nicolás Federmann, solo se preocuparon en buscar las fabulosas riquezas de un imaginario El Dorado y de oprimir a los indígenas, lo que motivó que el emperador se viera obligado en 1546 a retirarle la concesión de que habían hecho tan mal uso. Hacia 1500-1501, Rodrigo de Bastidas había recorrido las costas del Mar de las Antillas, correspondientes a la actual Colombia, desde el Golfo del Maracaibo hasta el Istmo de Panamá. Con todo, la penetración de los conquistadores hacia tierras del interior no se llevó a cabo hasta un cuarto de siglo más tarde. El más importante de ellos fue Jiménez de Quesada, que exploró la meseta de Cundinamarca y penetró en los territorios entonces ocupados por las tribus chibchas y muiscas, 1537, conquistándolos y fundando Santa Fe de Bogotá. En el propio valle de esta población se encontró al poco tiempo con Sebastián de Benalcázar, otro explorador que venía desde Quito, y también con Federmann, procedente de tierras venezolanas, 1539. Los antiguos chibchas poseían una cultura que, sin llegar al nivel de las civilizaciones azteca, maya e incaica, ofrece también destacado interés para el historiador. Conocían el oro, la plata, el cobre e incluso el bronce. Sin embargo, para sus armas y utensilios usaban comúnmente la piedra y raras veces el metal. En las puertas de las casas colgaban placas de oro que sonaban al menor movimiento, y los caciques, sacerdotes y nobles llevaban pequeños tubos de oro en la boca, nariz y orejas. En las zonas mineras donde se halla hoy enclavada Antioquía, han quedado tantos restos de su actividad que indican que debieron trabajar allí como mineros miles de personas. La agricultura estaba en ellos muy adelantada, pues cultivaban maíz, patatas, calabaza y quinoa, y se valían de canales para el riego de las tierras. Los chibchas eran muy hábiles en el arte de tejer y teñir las prendas de su uso, y al propio tiempo sabían construir muy buenos objetos de alfarería. Se decoraban con pinturas sobre las cuales se extendían una capa de barniz casi indestructible. También supieron trazar vías o calzadas muy bien construidas y empedradas que ponían en comunicación unos poblados con otros. Para cruzar los ríos, además, tendieron puentes colgantes como hacían los incas. Los palacios de los caciques o soberanos eran verdaderas fortalezas cercadas de sólidas murallas y provistas de espaciosos patios y profusión de aposentos, donde desplegaban un fausto similar o poco menos al de los soberanos incas y aztecas. Cuando moría el monarca, su cadáver era embalsamado y encerrado luego en un ataúd de madera de palma chapeado de oro. Junto con él eran enterradas las armas e insignias que usaron en vida, e incluso sus propias mujeres favoritas. Los templos constituían en edificios de piedra sostenidos por columnas. En Tunja todavía pueden contemplarse interesantes ruinas de la antigua residencia del sumo sacerdote de la localidad, ocupando un espacio de más de 1 kilómetro.